Bendito sea su nombre. Amén. Gloria al Señor. Agradecemos una vez más a nuestro Señor por permitirnos en esta mañana, en esta tarde, estar en su casa, disfrutar de su presencia, ¿verdad? Y es hermosa y bendita su presencia. La gracia de Cristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración y pongamos en las manos del Señor esta pequeña prédica o estudio. Padre, te agradecemos en esta mañana por tus bendiciones. Te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo abra el oído espiritual de nuestros oyentes, aquí y por la internet, a donde quiera que vaya, Señor. Que tu poder, tu amor, tu misericordia y tu gracia llene los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Aleluya. Estoy agradecido, hermanos, por la oportunidad que tengo en esta hora de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y la oportunidad que tenemos de aprender cada día de la palabra de Dios y para que nuestra fe crezca cada día y nos renovemos cada día por medio de su palabra. Amén. Hermanos, en esta mañana es un pequeño prédica o estudio de la carta a los Colosenses. En esta carta, el autor nos narra la problemática que había en ese pueblo de Colosas y en la iglesia que estaba ahí en Colosas. Nos habla de un problema que tenían en cuanto a la credibilidad de la deidad de Cristo y en cuanto a ciertos argumentos de ciertas personas que decían que tenían que adorar ángeles y un sinfín de cosas. Entonces ahorita vamos a ver cómo Pablo, el autor de esta carta, nos da la luz y enseña a la iglesia de Colosas la verdad del Evangelio para que ellos ya no fueran confundidos, sino supieran en dónde estaban parados. Amén. Colosas, para tener un poquito de entendimiento en el contexto histórico de Colosas. Colosas era una ciudad que estaba en el Valle de Licos, se llamaba el Valle de Licos, esa parte, pero Colosas estaba junto al río Licos y llevaba su mismo nombre del valle, el río Licos. Colosas estaba muy cerca de la Odisea y de Hierápolis, quizás unos 8 millas de la Odisea, era completamente cercano. Esas tres que era Colosas, la Odisea y Hierápolis. Y Colosas estaba en el cruce importante del comercio de norte a sur y de este a oeste, entonces era muy importante esa ciudad. Y Éfeso te encontraba más hacia el este-oeste, como unas 180 kilómetros, como unos 54 o 50 y tantos millas de retirada. Ahí en ese lugar, la importancia de ese lugar de Éfeso es que Pablo estuvo ahí por quizás más de 2 años, porque en Hechos no lo dice. Nos dice que estuvo ahí por 2 años, pero estuvo un poquito más.
Estas ciudades, las ciudades hermanas que eran Colosas, Laodicea y Hierápolis, tenían algo en común, ¿verdad? Que ellos eran favorecidos por la economía que se desarrollaba en Colosas, porque Colosas era un pueblo rico, era próspero, Colosas, porque ahí estaba todo el comercio. Eran muy, muy ricos. Aparte, Colosas venía siendo en el tiempo de Jesucristo un camino que todos transitaban desde el tiempo de Jerjes, Asuero, del rey Asuero, si ustedes conocen, estamos hablando ya, no sé, 5 siglos antes. Entonces, ellos eran ricos, colosenses eran ricos, eran muy ricos, pero ellos tenían dentro de su iglesia, ya hablando de la iglesia, la pequeña iglesia de Colosas, había griegos, judíos, y mayormente, pues los colosenses. Colosas estaba situada en la Asia Menor, llamado esa parte de Frigia. Cuando esto sucedió, de esta carta ya estaba en la dominación romana. Ellos ya tenían ya tenían ellos la dominación de Roma. Roma es el que controlaba. La importancia de Colosas era que ahí en Colosas era tan rico porque ellos tenían una especie de animal, un borrego de lana negra, que esa lana negra era muy rara y ellos hacían vestidos muy costosos, ropas muy costosas con esa lana. Entonces, aparte ellos teñían de teñir telas, unas telas muy hermosas que solamente en esa región de Colosas había por ese tipo de tiza que había ahí, con la cual teñían las telas y eran muy apreciadas. Entonces era muy próspera y había dentro de la iglesia, y hablando de la iglesia, había ciertas personas que tenían ciertas ideas muy raras conforme a lo que se había predicado o lo que se había enseñado. Esta iglesia fue porque nos lo señala en Colosenses, fue levantada por Epafras. Epafras, o era el que la levantó o era su líder, pero más bien está más de que él fue el que levantó esa iglesia. Epafras conoció seguramente el evangelio cuando Pablo estuvo en Éfeso, porque después fue colaborador de Pablo junto con Timoteo, Tíquico y todos ellos que nos menciona la Biblia, que en las cartas Pablo nos menciona. Cuando se daba este problema, tuvo que ir Epafras a Roma, donde estaba Pablo prisionero, porque en ese tiempo Pablo estaba prisionero en Roma. Recuérdense que él estuvo ahí en Roma cuando fue y apeló a César y a él le dieron el permiso de arresto domiciliario. Él no estaba en la cárcel, él estaba en una casa. Porque recuérdense que él fue a apelar para su libertad. Entonces, él no estaba en la cárcel, estaba en un arresto domiciliario en el cual él tenía la libertad de recibir a cualquiera. Siempre tenía una persona un soldado que siempre estaba custodiándolo, pero le tenían el permiso de que cualquiera que fuera a visitarlo lo podía visitar. Entonces, en ese lugar, en ese arresto domiciliario, en esa casa, en la cual Pablo, fíjense, él mismo pagaba por la renta de la casa, él mismo pagaba por sus alimentos, pagaba todo en esa casa. Entonces, ahí en ese lugar va Epafras para señalarle este problema que tenían ahí.
el problema que tenían ahí de que había una herejía de adoración de ángeles y una cosa de ese tipo de cosas que al ratito vamos a ver. Por eso los colosenses, Pablo dice que estaban siendo atrapados y engañados por personas que no entendían bien las escrituras, o que tenían otras mezclas de culturas, de otro tipo de culturas como los griegos, también como los judíos y todo eso. Vamos a ir más adelante. Esta carta que Pablo escribe, según las escrituras, fue más o menos como en el año 60 después de Cristo. Y juntamente con esta carta también fue hecha ahí también en esa misma cárcel la de Efesios, la de Filipenses y la carta a Filemón, que es una carta personal, ¿verdad? Enviado a esta persona muy amada y muy querida de Pablo, que se llamaba Filemón. Entonces de ahí salieron 4 cartas, de ahí de ese lugar donde él estaba preso, en arresto domiciliario. Muy bien. Lo que más, cuando Epafras va y le cuenta qué es lo que estaba pasando, entonces Pablo empieza a escribir su carta. Y lo más importante que preocupaba a Pablo es que negaban la deidad de Cristo, que había otras personas a la par de Cristo, como ángeles, como el arcángel Miguel y cosas de esas. Por eso dice que estaban siendo engañados con filosofías huecas y sutilezas. Y huecas sutilezas. Es diferente, ¿verdad? Muy bien. Esta carta contiene muchas, teológicamente muchas claves para nuestro aprendizaje. Es una carta muy bonita. Colosenses la he leído un sinfín de veces. Me llamaba mucho la atención. Entonces está llena de teología. Está llena de teología porque ahí contiene enseñanzas de la deidad de Cristo, de la reconciliación, del perdón de pecados. Tiene también la naturaleza de la iglesia y lo importante que refutaba esas herejías que amenazaban en ese tiempo a la pequeña iglesia de Colosas. Perdón, se me va la voz. Muy bien. En toda la carta, desde que empieza Pablo a escribir a los colosenses, empieza luego quién era Cristo, hablar de la deidad de Cristo, ¿verdad? Que se dieran cuenta que el principio de todas las cosas para la iglesia era Cristo y que Él era el supremo sobre todas las cosas, que lo pudieran entender bien. Entonces, vamos a ver Colosenses 1:15. Es Colosenses del 15 al 20 donde nos habla de la deidad. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así, empieza Pablo diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Déjenme buscar mis notas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Recuerdo cuando los apóstoles de Jesucristo andaban con Él. Uno de ellos le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice el Señor, creo que a Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no lo conoces. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Entonces ahí muestra la deidad, la supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas. Amén. Porque todavía hay gente que no cree que Él es el supremo sobre todas las cosas, ¿verdad?
Porque también pensaban ciertos colosenses que simplemente Jesús era un profeta, o un maestro, o un iluminado, o un santo, ¿verdad? Pero no que era Dios. Entonces Pablo le dice, él no es nomás un profeta, porque sí lo es. No es nomás un maestro, porque también lo es. No es un Dios, dijo, es Dios. Es Dios mismo, la sustancia de Dios misma en él. Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Seguida dice, el primogénito de toda creación. Aleluya. Alabado sea su nombre. El primogénito de toda creación. Fíjense que he leído en ciertas religiones que más bien son sectas. Porque religión en general puedes decirle a cualquiera, ¿qué religión eres? Pues soy católico, soy mormón, testigo, X, ¿verdad? Como algo general. Pero Él es, dice, el primogénito de toda creación. Él es el primero, Él es el último. Él es el que hizo todas las cosas y por Él subsisten. Amén. Fíjese que una vez, hace unos añitos, estando yo en Nuevo Laredo en la casa, llegaron unos testigos y empezaron empezaron a platicar. Ya ven que ellos luego empiezan a echarle que los 144,000, que no puedes, que la sangre, que cosas de esas, que es lo que luego le avientan a uno por delante y que ellos van a vivir en la tierra, una tierra nueva y esas cosas. Pero una de las cosas que les pregunto, le digo, ¿quién perdonó tus pecados? Jesús. ¿Quién es tu Salvador? Me dice, uno de ellos me dice, Jesús, porque eran dos. Entonces, ¿por qué me dices, o tu doctrina dice, que Él es igual, que Él es un ser creado? Sí, porque Dios lo crió. Y entonces no puede ser tu Salvador, ni puede perdonar tus pecados eternamente. Sería como el tiempo de la ley, ¿verdad? Cuando la sangre de los animales, de diferentes animales, era derramada, pues nada más ocultaba tu pecado, porque lo dice que eso ocultaba tu pecado y te decían ya estás libre, pero lo estaba ocultando solamente. Y Jesucristo no lo oculta, lo quita para siempre. Esa es la diferencia. Entonces, le digo, entonces estás equivocado, estás cerrado. Digo, porque no puedes ser tu Salvador de esa manera. Es que Él es igual como al arcángel Miguel, porque también es un ser creado. Nomás que Jesucristo fue el primer ser creado. Dije, estás equivocado, completamente equivocado. Le dije, porque Él existe desde el principio juntamente con Dios. Porque ellos dos son Dios, es la misma sustancia. El Hijo y el Padre, como el Espíritu Santo, son lo mismo. Pero ¿cómo puede ser? Le dije, es un misterio que no sabemos. Pero cada uno de ellos, les decía yo, tiene diferente función. Cada uno de ellos. Cosas de esas, cosas tremendas. Fíjese, hay reuniones donde se juntan políticos o gentes de otras naciones o de un pueblo con diferentes creencias, ¿verdad? Con diferentes creencias religiosas. Y yo he oído, hacen oración a Dios. Y tú puedes hacer una oración a Dios. Vamos a orar a Dios. Y ponen todo lo que vas a hablar en las manos de Dios, para que Dios los guíe. Dios, pero ¿cuál Dios? Porque si tú te atreves en una reunión así a decir en el nombre de Jesús, se te va a armar. Ahí se va a armar. Desde que mencionas a Jesucristo y lo pones como Dios, ahí se va a armar el problema. Y esto es desde la antigüedad, no es nada nuevo. De veras, usted puede hablar de Dios y Dios te bendiga y que esto y que en el nombre de Dios, pero no hables en el nombre de Jesucristo, porque hay quienes no creen que Jesucristo es Dios. Entonces Pablo les recalca, Él es Dios.
Él es el primogénito de toda la creación, por Él todo fue hecho. Amén. Aleluya. Bueno, estaría aquí qué significa religión, pero no creo necesario. Aleluya. Vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar al capítulo, al versículo 16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sabemos que tenemos algo físico, lo que estamos viendo nosotros con nuestros ojos es físico todo. El cielo, las estrellas, los árboles, las gentes, todo donde nos movemos es físico. Pero a la par de ese hay un mundo espiritual. Eso nomás que nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos carnales. Solamente lo podemos hacer tangible cuando somos guiados por el Espíritu Santo solamente y con el permiso de Dios solamente. Porque si no, podemos caer en cosas que no son buenas y nos metemos en cosas en las cuales nuestra mente divaga y cree y piensa que así es. Entonces, por fueron creadas todas las cosas. Vamos a ver a ver si es cierto. Vamos a ver en Génesis 1:26. A ver si lo podemos ver arriba para Génesis 1:16. No, perdón, 1:26. Hermanos, no puedo ver bien con los lentes, no estoy impuesto a los bifocales. No necesito tanto, pero como hay veces que la luz no me deja y veo medio borroso, pero batallo para poder enfocar, porque de lejos veo perfectamente bien. Ya tenemos que dijimos Génesis 1:26. 26. No, hermanos, déjeme buscarlo yo. A lo mejor me equivoqué. En Génesis 1:16. Hermano, se le van a uno de repente. Aleluya. Sí, es Génesis 1:26. Está mal allá en la televisión. Sí, es Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué nos hace notar aquí, hermanos? Hagamos, ¿qué nos está diciendo la palabra? Hagamos es en plural. Está hablando en plural, no nomás es Dios, está hablando otras personas aquí. Hagamos al hombre. Y aquí es donde entra, ¿verdad? Aquí es donde entra la Trinidad. El nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad, hermanos? Y vamos a Juan 1:3. Juan, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Ahí está. Vamos a leer 1 del 1 al 3. Fíjense bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay ninguna equivocación, hermanos. El que no lo quiere creer, no lo quiere creer porque no lo entiende. Pero ahí está. Y lo dice: este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una doctrina pura, hermano, de la deidad de Jesucristo.
que es lo que estaba hablándoles Pablo y enseñándoles con la Escritura, que Él es Dios sobre todas las cosas. No es un ser creado, Él es Dios. Aleluya. Vamos a ver, tengo otra más, pero no lo vamos a leer porque ya voy muy atrasado. Ok, ahora vamos a ver. Ya Dios les habla acerca de que Jesucristo era Dios y era sobre todas las cosas. Él estaba sobre todas las cosas, sobre todo lo espiritual y no espiritual. Él estaba sobre todas las cosas y a Él fueron sujetas y por Él fueron hechas. Porque cuando Jesucristo hizo su sacrificio perfecto ante Dios al morir en la cruz, Él mismo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, para que ratificar que Él es sobre todas las cosas y todas las cosas están sujetas a Él. Llámese como ya se llame, están sujetos a Él. Aleluya. Y a veces el diablo los asusta con ciertos pensamientos, ciertas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nos engaña. Porque Él está sujeto al Señor Jesús. Si creemos en su palabra y confesamos su palabra, Él nada tiene que hacer. Pero creemos a los engaños que Él nos dice, y entonces es cuando falla nuestra fe. Pero todo está sujeto a Él, todo está sujeto a Él. Jesucristo dice que está bajo las plantas de sus pies y Él le dio la autoridad a la iglesia para que esté también bajo sus pies. Lo más que tienes que tomar la autoridad. Eso es todo. ¿Sabe por qué a veces no podemos orar con autoridad? ¿Por qué no podemos pedir con autoridad? ¿Por qué no podemos reprender con autoridad? ¿Sabe por qué? Es una cosa bien sencillita, pero muy grande. ¿Sabe cómo se llama? Pecado. Pecado. Así llanamente, no hay otra manera. Eso es lo que nos limita. Eso es lo que le da al diablo las armas para podernos atacar, para podernos hacer cristianos débiles, sin fe, sin gozo y sin esperanza, que es lo más triste. Tú puedes perder el gozo, puedes perder la alegría de algo, pero cuando tú pierdes la esperanza, hermano, ahí sí, cuidado. Es decir, cuidado. Porque eso ya es muy triste cuando uno pierde la esperanza en todo. Es más, dice, ya no quiero ni vivir. Porque pierdes la esperanza. Porque no te cimentas en lo que dice la palabra, no luchas. Aleluya. Ay, ya se me secó. Muy bien. Aquí tenemos agua y aquí está. Gloria al Señor. Ay, vamos atrasados, no importa. Quizá después lo volvamos, le seguiremos. Muy bien, hermano. Ahora vamos a ir al capítulo 2 del mismo Colosenses para ver algo importante. Después de que todos nos dijo de que todo lo que nos enseñó y enseñó a los colosenses, dice así, en 2, 5 y 6, voy a leer 2, 5 y 6. Dice aquí, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estaba hablando de las personas que ya eran salvas, que habían recibido a Cristo, porque no se puede tener una fe verdadera en Cristo sin ser salvos. Eso es así. Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hay otra versión, hermanos, por aquí la apunté, de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Ahora deben seguir sus pasos. Les dice Pablo, recibieron a Cristo. Ustedes jóvenes, ustedes adultos, ustedes niños, recibieron a Cristo. Está muy bien, está muy bien. Se entregaron a Cristo, qué bueno. Ahora dijo, hay que seguir sus pasos. Como nos dice aquí en el versículo 6.
Ahora hay que seguir sus pasos. Tengo otra cita en Gálatas 2:20. Ahorita la leemos. ¿Cómo debemos seguir sus pasos? ¿Sabe cómo? Declarando, vamos a ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué debemos hacer, hermano? Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mi antiguo yo, como dice ahí, ha sido crucificado con Cristo. Ha sido crucificado con Cristo. El concepto es este, ¿o no? Me entrego completamente a Cristo, viviendo una vida, dejando atrás la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y reconociendo a Él como nuestro Señor y dueño absoluto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver algo que me llamó la atención. El Señor Jesús, antes de tener sus discípulos, ya andaba escogiendo los que iban a venir. Y dice que andaba por ahí en Lucas 5:2-8. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero dice que andaba por ahí en el mar de Galilea, y vio unas barcas. Entonces se acerca a una barca que era la de Pedro y le dice: Pedro, déjame, ve mar adentro, déjame hablarle a las gentes. Porque recuerden ustedes que cuando Jesucristo andaba donde quiera que estaba, si no entraba en secreto, lo perseguía todo el mundo. Todo el mundo andaba atrás. Entonces dijo: boga mar adentro tantito y déjame hablarles a ellos. Porque quizás ahí arriba en la barca, pues no sé, por el agua o algo, podría su voz como aumentarse o hacerse más fuerte. Y aparte de que no lo estarían oprimiendo o perturbando. Entonces, terminando su discurso, el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, dijo, vamos adentro para pescar. Vamos a pescar, voy a echar las redes. Porque quería que Pedro viera que Jesucristo era Dios. Entonces, le dice, Señor, le dice Pedro, no dice Señor, porque todavía no le decía Señor, era maestro, porque todos lo conocían como maestro. Dice: maestro, ya es muy tarde, ¿cómo me dices que voy a mar adentro y que eche la red? Dijo: pues mira dónde está el sol, ya no hay peces. Yo soy un experto, soy un pescador. Y sí, tenía razón. Dijo: ya no hay peces en esta hora, ya se fueron al fondo del mar. Ya no hay. Dijo: pero en tu nombre las voy a echar. Y dice que echó las redes. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que dice que eran tantos los peces que la red se rompían. Tuvieron que llamarles a los otros: vengan, ¿no? Ya le dice que se hundían con la cantidad de peces. Entonces, Pedro, al ver este gran milagro, cae de rodillas delante de él. Y ya le dice: no, maestro, le dice: Señor. Es la primera vez que él lo reconoce como Señor. Cuando tú reconoces al Señor Jesús como Señor, estás diciéndole: tú eres mi dueño. Amén. Tú eres mi dueño absoluto. Que fue cuando entendió quién era él, por ese tremendo milagro. Entonces ya no más le llamó Señor, maestro, le llamó Señor. Y eso era antes de que los llamara como apóstoles. Muy bien. Eso es un cambio tremendo. Vamos a ver, 1 de Pedro 2:21. Vamos a ver, 2:21. Ay, Señor. Ese reloj me pone de nervios. 2:21, 1 de Pedro. Vuelta y vuelta. Gloria al Señor. Bueno.
Ay, Dios mío. Primera de Pedro, vamos a ver este último punto. Tengo todavía, yo creo que voy a la mitad, pero lo acabaremos en otro día. Pero sí están entendiendo todo perfectamente, hermanos. Qué bueno, gloria a Dios. Ok, nos dice 1 de Pedro 2:21. Vamos a ver qué nos dice. Dice 2:21. Sí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Me gusta la versión que me ha estado gustando, se llama Nueva Traducción Viviente, bien fiel y bien, o sea, sacada del original. Vamos a ver, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es el ejemplo y deben seguir sus pasos. Ahí donde recibieron a Cristo, como les dije, muy bien. Ahora hay que seguir sus pasos. Y aquí Pedro utiliza este versículo, en en particular, este versículo, la palabra upogramos, a ver, está medio rara, upogramos, que que es la única parte donde él lo utiliza. Y Pablo saca esa palabra griega de upogramos para ilustrar el seguir sus pasos. Fíjese, upogramos es una palabra que los maestros griegos usaban para enseñar a los niños de aquella época. El upogramos era una tabla de cera, y usaban un punzón o algo con punta para escribir, porque acuérdense que en aquel tiempo no teníamos el papel y la tinta y los lápices como ahora los tenemos. Entonces utilizaban el upogramos, que es una tabla de cera. Entonces en esa tabla de cera, ahí escribían, en esa tabla. En esa tabla enseñaban a los niños a escribir. Entonces los maestros utilizaban esto. En el upogramos, el maestro escribía una oración. En esa oración, por ejemplo, yo amo a mis papás. En esa tabla llamada upogramos, él escribía, el maestro. Entonces los niños que estaban aprendiendo tenían que agarrar su punzón y irse por la huella que había dejado el punzón del maestro. Entonces ellos hacían yo amo a mis papás por la misma huella que había dejado el maestro, para que ellos se fueran ejercitando y fueran aprendiendo a escribir. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, upogramos significa, ya trayéndolo nosotros, para la iglesia, es seguir las huellas del maestro. Él lo ilustra de esa manera, para que como ellos, por tanto estar siguiendo esas líneas, aprendían por el uso diario y constante a mover la mano y a escribir las oraciones o las letras. Y cuando esa tablilla se acababan de escribir, pues la mano raspaban y vuelven a escribir. Y hacían lo mismo, les daban más oraciones para que fueran siguiendo la huella del maestro para que aprendieran. ¿Se acuerda cuando en aquellos años, no sé, cuando yo era pequeño, nos enseñaban una escritura así como pura ruedita, digo, no era escritura, sino a pura rueda, ¿no se acuerdan? Si la caligrafía, una U, y ahí va, ahí, tenés que hacer páginas. Entonces, era algo similar esto. Así para que aprendiéramos cómo mover la mano, y aprendíamos a... Primero queríamos hacer las bolitas y hicimos puros cuadros y puras rayas, porque no teníamos esa habilidad. Exactamente igual. Él quería que siguiéramos las huellas del maestro y que deberíamos utilizar este concepto, como lo utilizó con los colosenses, lo utilizáramos nosotros en nuestros días. Igual, para andar en sus propios pasos, dice. Eso es lo que nos dice Pablo, que aceptaron a Cristo, bien, ahora hay que hacer lo que hizo Jesús.
hasta que aprendamos de él y que por la costumbre hayamos educado nuestros sentidos y nuestra forma de pensar, actuar y de servir como Dios quiere, siguiendo las huellas del Maestro. Amén. Aprender lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces, esa era la idea. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todavía me falta. Me confundo. Gloria al Señor. Entonces, vamos a otra parte. ¿Sí se entendió, verdad, hermano, qué es lo que el Señor quería ilustrarnos ahí? Que Pablo, nos quiso ilustrar con eso. Muy bien. Efesios 3:14, 3:17, creo. 3:17, voy a buscarlo mejor. Efesios 3:17. Vamos a ver. ¿Qué nos dice Efesios 3:17? Arráiganse profundamente en Él. Arráiganse profundamente en Él. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Vamos a ver en la nueva traducción viviente. Dice así: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuerte. Nos habla de echar raíces, de que las raíces las hagamos profundas, así como un árbol. ¿Qué cree usted que pasaría? O qué pasa, que muchas veces lo hemos visto. Si yo tengo un árbol aquí en mi casa, chiquito, y lo quito, le digo, no me gustó, me estorba, lo voy a poner allá. Y luego apenas se está recomponiendo, apenas está agarrando color las hojas. Y ya no me gustó ahí, ahora lo voy a quitar y lo voy a poner acá. Y apenas te está queriendo agarrar otra vez y ya no te gustó y lo pones en otro lado. ¿Qué cree que pasará? ¿Podrá crecer? ¿Podrá echar raíces fuertes? No puede. Y al final se va a secar de tanto trasplante, por más abono que le eche. Pero el concepto es que no va a tener raíces profundas nunca. Entonces, muchos en la iglesia que no se han arraigado profundamente en Cristo, a veces somos muy curiosos, no sé cómo llamarlo. Somos unos cristianos muy inconstantes, muy celosos de lo que otro tiene, lo que Dios le da, o actuamos de una manera incorrecta, porque este tipo de cristianos que no están arraigados, en Dios, son personas inmaduras que no saben dar, pero les gusta que les den. No saben amar, pero sí quieren que los amen. No saben ayudar, pero quieren que los ayuden. Entonces, esos son los tipos de cristianos que no han echado raíces. Celosos, ¿verdad? No, es triste cuando no podemos enraizar en el Señor. Fíjese, es como los árboles chiquitos. Seríamos comparables como los árboles chiquitos. Una iglesia donde cristianos no han crecido. ¿Cómo se llaman los árboles chiquitos esos? No, bonsai. Esos árboles bonsai. ¿Verdad que hay bonsáis que tienen
años y años, no sé, décadas, ¿verdad? Y son chiquititos y están completos como un roble o como, qué sé, un manzano o lo que sea. Y están chiquititos, pero están completos, pero no tienen raíces. Saben que de ahí no van a pasar otras cuántas décadas y van a estar, pues no sé si crezcan 1 centímetro o 2, porque no pueden echar raíces. Los tienen así en una maceta, en un bote, no sé, para que no crezcan. Eso así están. Entonces, nosotros no deberíamos ser así tampoco. Nosotros, como cristianos, tenemos que echar raíces, no ser arbolitos chiquitos como los bonsai, no ser árboles que son trasplantados cada rato. Yo a veces lo asemejo así, o lo veo de esta manera. Hay gente, porque yo conocí allá en México, aquí no, bueno, uno que otro aquí, que ya le dieron vuelta a todas las iglesias, que porque ahí me vieron mal, no me saludó. No, allá me pidieron mucho dinero, acá en la otra no me piden, pero pues si no me quieren los hermanos, porque ni ofrenda doy. Entonces, cosas de esas, hay mucha gente que es así. Entonces, ¿a dónde van a echar raíces como cristianos? ¿Dónde? ¿De qué manera? De aquí para allá, de allá para acá. Y así hay muchos hermanos que no han echado raíces profundamente en Él. Entonces, ¿cómo crezcan? Pues chiquititos. Y luego, para acabarla, hasta sentidos. Sí, es lo que pasa. Allá le dieron una bolsa más grande, mira el mandado. Allá le dieron 2 cosas más que a mí. Y cosas de esas, ¿verdad? Porque así somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos inmaduros, porque no nos hemos arraigado en Él, en su palabra, ¿verdad? En sus consejos, en sus preceptos, en todo lo que implica ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Porque el ser un verdadero cristiano, hermano, el ser un verdadero cristiano es estar entregado a Él. No perfecto, porque nadie es perfecto. Que no pecamos, pues tampoco. Pero sí, una cosa, si nos acercamos a Él, en la primera de Juan nos dice que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces ahí hace la diferencia, que sabemos que pecamos, pero tenemos a dónde correr. Sabemos lo que debemos hacer. Esa es la que hace la diferencia de un cristiano que ha echado raíces, que está centrado en la palabra, que conoce y cree la palabra de Dios. Aleluya. Ok. Ay, gloria al Señor. Ya, hermanos, nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer un paréntesis. Nos falta todavía un poquito más, pero ya, el tiempo, no es mucho lo que falta, pero el tiempo ya nos ganó. Entonces, el concepto es que Jesucristo, que entendamos que Jesucristo es sobre todas las cosas, sea lo que sea. Sea lo que sea, en el reino material, el reino espiritual, Él está sobre todas las cosas. El siguiente punto, el que habíamos visto, es el seguir sus pasos. Y el otro punto que vimos, que nos arraigáramos profundamente en Él. Amén. Bueno, hermanos, ya no puedo añadir más. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Y entendamos que el Dios de amor está siempre dispuesto a perdonarnos, porque la palabra de Dios nos dice, Dios es amor, y que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, siempre que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero y contrito, Él nos perdonará y nos bendecirá y nos ayudará a seguir adelante. Oremos, hermanos. Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias por el consejo de tu palabra que nos ayuda a entender, Señor, que debemos seguir tus pasos y estar arraigados en ti y en tu palabra. Te rogamos que bendigas, Señor, a nuestros oyentes, que todo aquel que está decaído, Señor, tú lo levantes y que entienda, Señor, que tú eres la única solución a los problemas de nuestras vidas. Que solo tú, Señor, puedes arreglar nuestras vidas. Que solamente tú puedes sanar nuestros cuerpos y ayudarnos a seguir en esta tierra, Señor, a pesar de todas las cosas contrarias que se ven, porque tú eres Dios y estás sobre todas las cosas. Gracias por darnos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, para que fuéramos libres y estar confiados que usted, Señor, nunca nos dejará y nunca nos desamparará, sino más bien nos guardará hasta su regreso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta bendición. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén.